noches como la de hoy, en la Sierra de Urbasa, los viejos carboneros aún cantan a los difuntos. Cuentan que en tiempos se dejaba un horno encendido, porque precisamente en esa noche los difuntos regresaban desde el otro lado. Es una noche muy especial, una noche de sobrecogimiento, en la que millones de personas han acudido a los Campos Santos, angustiados y a la vez esperanzados, vislumbrando para muchos que hay otro lado, un lado del que ya nos hablaban los egipcios, que pasaban toda su existencia intentando prepararse para esa otra orilla, de la que nos hablaban incluso los etruscos, que se construían templos funerarios con aquella enigmática sonrisa. Sonrisa porque pensaban, creían, que eran los vivos, con sus pensamientos, los que les revivían también a ellos en ese otro mundo, un mundo del que conocemos muy poco, un mundo lleno de leyendas, de tradiciones, de misterios, en los que hoy vamos a penetrar a fondo. Noche de difuntos, Milenio 3. Les habla Iker Jiménez, siempre en compañía de un equipo magnífico, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, al que hoy mandamos un abrazo muy especial, y a los mandos técnicos siempre firmes de esta nave de comunicación y misterio, Jorge Martínez. Hoy un tema por el que muchos nos habíais preguntado, y en un día muy especial. Es muy importante para nosotros hacer este programa en el Estudio 1, con más penumbra que nunca, de la cadena SER. Todo a oscuras, un pequeño foco, y vamos a intentar hacer un esfuerzo entre todos, meternos en esta máquina del tiempo y el espacio, y viajar al presente, al pasado y al futuro. Intentar rodear ese mundo extraño, que en el fondo es la incógnita de nuestra propia existencia. ¿Existe el otro lado? Existen las tradiciones, evidentemente, que hablan de que ese otro lado se presenta ante nosotros. Vamos a recorrer España y el mundo. Vamos a hacerlo con documentos que yo creo que les van a sorprender. Y vamos a elegir, podíamos haberlo hecho con otro tipo de tradiciones, pero quizá hay una muy concreta que es genuina. Se produce en el norte de España, las zonas de León, parte de Zamora y sobre todo Galicia. Nos ha llegado hasta hoy fresca, viva, con testimonios, nombres y apellidos que nos indican que, bueno, que es leyenda hasta cierto punto. Yo me voy a sincerar con ustedes, con vosotros, y os voy a decir que hace un tiempo realicé un trabajo de campo en Galicia, simplemente buscando los perfiles de esa leyenda, la de la Santa Compaña, la procesión de las ánimas. Seguro que muchos habéis escuchado alguna vez hablar de ella. Esa comitiva fúnebre que en noches exactamente como la de hoy salían a los campos. Cuando uno se encontraba, dice siempre la tradición, la maravillosa y preciosa tradición, cuando uno se encontraba con esta comitiva de almas, de encapuchados, de una forma flamígera, que en pleno silencio atravesaban los campos, tenía que acudir hasta un cruceiro o un peto de ánimas, lugares que todavía hoy siembran esa geografía magnífica de la Galicia profunda, dicho, por supuesto, sin ningún tono peyorativo, sino mágico, ancestral y auténtico. Los celtas creían que a estas horas ya de la noche, cuando el día se ha marchado, empezaba el territorio de los muertos. Se considera Galicia, ni más ni menos, en los tratados antropológicos, como la región, no solo de Europa, sino del mundo, con un más fuerte apego a lo trascendente, solo comparable al Egipto antiguo. Hay una idea de que el difunto está en otro lado y que a veces vaga y que a veces vuelve, que a veces incluso nos pide cuentas. Esos serían los individuos que caminan en las noches de la Santa Compaña. Os invito a perseguir, a indagar a esta especie de leyenda viva con todos los documentos. La Santa Compaña es, como hemos dicho, una especie de recreación de todos nuestros miedos. Yo creo que quizás estamos ante un fenómeno real. He entrevistado y vais a escuchar a personas que la han visto cara a cara.
y personas a veces muy lejanas de lo que podría ser la esfera de la leyenda o las creencias antiguas. Personas como vosotros, como yo, que una noche, perpetrados, digámoslo así, o pertrechados en el coche, o desde las ventanas de una casa, o regresando, una noche puede que como hoy, se encontraron con una visión a la que el pueblo, la cultura popular, ha agregado un sinfín de características, de virtudes y de malicias también. Vamos a escuchar a Javier Ackerman, es una declaración bastante breve, director del Centro para Biofísico de Vigo, que nos intentaba explicar qué escucharíamos, qué sentiríamos, qué nos dice el pueblo y los testimonios si una noche como hoy nos encontrásemos a la Santa Compaña. En general son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser de más de 10, 12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de candiles, hay quien dice que ven velas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o, repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compaña. Comitiva, luces, no se les suele ver el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deletéreas, imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar una forma, ni siquiera un rasgo o un rostro. Casi todas van en silencio, suelen, antes que nada, antes de que aparezca la manifestación física, hay una manifestación a veces olorosa, hay una especie de olor fuerte, hay a veces una manifestación que parece que la pueden percibir ciertos animales, pues antes de que aparezcan, los perros se ponen a aullar, los animales, si es en el medio rural, en el establo, las vacas, los caballos, se agitan, se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compaña. Lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real. Una manifestación quizás real, en la que desde luego cree firmemente gran parte, desde luego que antes, quizás antes de la llegada de la electricidad, algunas aldeas de Galicia se creía probablemente más. Quizá la orografía escabrosa, tenebrosa a veces, de esa región, muchos piensan que es motivo para generar estas historias, pero parece que no, que la fuerza antropológica de esta historia va mucho más allá. Y hoy queremos conocerla y presentársela a todos los españoles y personas del mundo que nos siguen aquí en Milenio 3, para que conozcan una de las cosas más singulares en torno al misterio. Es un honor para nosotros y un placer tener al otro lado del telefónico a José Ramón Mariño Ferro, ni más ni menos de doctor en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente profesor de antropología social en la Universidad de Santiago. José Ramón Mariño Ferro ha realizado un trabajo excepcional, Aparicións e Santa Compaña, que recomendamos por supuesto a todo el mundo, en ediciones Documio. José Ramón Mariño Ferro, un auténtico estudioso que además, aventurero de bota también, y no de bata muchas veces, porque hay que compaginarlo de forma casi aventurera, se ha ido a Bolivia y a Galicia haciendo trabajos de campo y a veces trazando interesantes paralelismos, porque el mundo de lo sobrenatural está en todas partes, no es solo propio de Galicia. José Ramón Mariño Ferro, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Estábamos hablando de un misterio que desde luego a ti te suena y mucho, la Santa Compaña. ¿Sería, digamos, aproximado lo que hemos escuchado antes, toda esa serie de, no sé si llamarle condimentos, elementos ornamentales, que la gente dice que ve o que intuye cuando se aparece la Santa Compaña? Sí, en efecto, dicen que aparece una procesión, llevan velas, a veces también perciben olores y además dicen más cosas todavía, pues escuchan cadenas y a veces alguno que la ha visto dice que puede participar una persona coja, por ejemplo. O sea, que son muchas las cosas que se dicen. Yo recuerdo, José Ramón, si me permite, porque escuchándote y escuchando al anterior testimonio, cuando estaba realizando aquellas entrevistas, había personas que, no sé si esto es propio de otras culturas o nos encontramos ante algo completamente único, agregaban esa supuesta procesión de muertos. Imaginemos por favor la escena, plena oscuridad, Galicia, un campesino, un marinero, quien sea, que se encuentra en mitad de un camino y ve una serie de figuras que se van aproximando, él intenta esconderse, me imagino, y ocurren una serie de cosas. Muchas veces, José Ramón, hablaban de que al final de esa comitiva había una persona que se identificaba, es decir, que podía parecer espectral, pero que era alguien del pueblo y que luego había presagios de muerte. ¿Esto es cierto?
La creencia es así, efectivamente. Bueno, aquí tenemos que explicar varias cosas. En primer lugar, las creencias sobre aparecidos son o existen en todas las culturas, pero la creencia en la Santa Compaña, desde luego, tiene mucho que ver con el catolicismo tradicional. En realidad, la creencia de la Santa Compaña, todos los elementos que aparecen en la Santa Compaña tienen que ver con el simbolismo propio del catolicismo tradicional. En realidad, la Santa Compaña no es más que el purgatorio, tal como lo entendía el catolicismo medieval, porque para el catolicismo medieval hay que señalar primero que el purgatorio se inventa, digamos, en el siglo XII. Posiblemente no había antes historias de Santa Compaña, porque la Santa Compaña tiene mucho que ver con el purgatorio. Y tiene que ver porque ya desde que se inventa el purgatorio, se concibe de dos maneras. Una es como lo piensa la mayoría de la gente que tiene cultura religiosa en nuestro país, o sea, es un lugar parecido al infierno donde las almas sufren en el fuego, y al mismo tiempo se cree que el purgatorio se hace en este mundo, y el purgatorio lo conciben como una penitencia, una purificación, y la purificación por excelencia en la cultura tradicional de Occidente, en la religiosidad católica, es la peregrinación. Por eso a la Santa Compaña en algunas zonas de Galicia le llaman la peregrina. La peregrina. José Ramón, hoy en día, siglo XXI, una noche como hoy precisamente, hay gente que sigue teniendo ese, vamos a llamarlo temor, yo al menos lo vi así, a una leyenda que para ellos es muy real, es auténtica, está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, tienen temor porque los muertos en todas las culturas producen temor porque le tenemos miedo a la muerte, evidentemente. Todos los humanos le tenemos miedo a la muerte. Por lo tanto, los aparecidos pues producen miedo. Pero las leyendas sobre aparecidos y la Santa Compaña no solo tienen esa faceta, tienen facetas muy positivas. Por eso existen las leyendas. Las leyendas no son producto, como a veces piensa la gente de cultura urbana, producto de la ignorancia, sino que son leyendas muy pensadas para enseñar cosas fundamentales. Casi todas las leyendas sobre aparecidos tienen una enseñanza moral. Las personas que se aparecen, los aparecidos, los que están penando en el purgatorio y se aparecen, vienen a comunicar por qué están penando. Por lo tanto, están enseñando a la persona que está escuchando la leyenda qué cosa no debe hacer. Por ejemplo, en las leyendas gallegas sobre aparecidos, la persona que está penando, que está haciendo su purgatorio, peregrinando por esta tierra, dice: yo estoy penando porque he robado a mi vecino, le he robado su tierra, o yo le he robado su agua, o yo he hecho esto, o he hecho lo otro. Entonces era una manera de comunicar qué cosas consideraba nuestra sociedad tradicional importantes. Es curioso que los que están en el purgatorio dicen este tipo de cosas. El que está en el infierno y que a veces aparece, siempre dice: he prestado dinero con usura. El pecado más grave para la sociedad tradicional es el préstamo con usura. José Ramón, en tus trabajos de campo, investigando, tú eres doctor en antropología, ¿qué te encontraste? ¿Hubo cosas que te sorprendieron especialmente? ¿Te encontraste también con personas que aseguraban que la habían visto y que no lo consideraban leyenda, sino hechos concretos con nombres y apellidos? Por supuesto. Mucha gente dice haberla visto y eso pasa en todas las culturas. El hecho más sorprendente para mí fue precisamente en Bolivia, donde un día, estando por la noche con unos amigos indios quechuas, pues me dijeron que me fijase a lo lejos en la pampa que estaban llegando almas, tal como ellos las ven, o sea, como esqueletos que se mueven. Yo naturalmente no vi nada, ellos lo estaban viendo. O sea que la propia cultura te influye en lo que ves, evidentemente. Y entrelaza unas conexiones firmes, ¿no?, de nuestro miedo, en el fondo, a ese otro lado. Me gustaría, José Ramón, que escuchásemos juntos, con toda la audiencia de Milenio 3, un testimonio que yo recogí en aquel viaje y que a mí me impresionó, porque la principal testigo era una farmacéutica que aparentemente, bueno, yo creo que está al margen, ¿no?, de lo que podría ser las personas que consideramos metidas en la superstición, en lo ancestral, y casi por accidente, en una acampada en la zona de Caboume, se encontró pues con algo, una serie de figuras embozadas en ropajes negros. No parecía que hubiese nadie dentro de ellas. El shock fue
tremendo y absoluto, y estuvieron muy cerca de ellos. Ocurrió en Cabaume, la testigo se llamaba Elena Bermúdez. Vamos a escucharlo y luego hablamos de ello. Pienso que serían las 3 o 4 de la mañana más o menos. Me desperté, me desvelé y entonces, bueno, pues salí a la tienda para no molestar al resto, claro, como no puse encender luces ni nada, pues salí, me fue un pillo. Y en esto es que yo a lo lejos vi como unas sombras. Entonces vi, pues eso, como una hilera de gente, como si fuera un, bueno, pues con algo negro y como que se arrastraba, ¿no? En fila. Y vamos, de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto. Y bueno, ya cuando entras y sales, aquello se esfumó, ¿no? Yo las vi más o menos una determinada altura, o sea, como con túnicas negras o algo, y como arrastrándose. Es que tampoco había una distancia, yo calculo que serían unos 50 metros. 50 metros, una serie de figuras, personas muy al margen del mundo, decíamos antes, de las creencias populares, se encuentran con un fenómeno. José Ramón, esto que estaba describiéndose, una serie de hileras de figuras negras encapotadas, ¿serían el retrato robot de la Santa Compañía que tú te has encontrado, que has estudiado? Efectivamente, porque la Santa Compañía es una peregrinación, es como una procesión, y entonces van en fila como en una procesión y llevan velas porque van como en una procesión que se lleva velas, y llevan cadenas porque representan las penas del purgatorio, como en algunas procesiones de Semana Santa que llevan cadenas para representar los pecados, y van cojos porque la cojera, los defectos físicos representan en nuestra tradición, está en el Evangelio, pues los defectos morales, o sea, el pecado por el que están penando en el purgatorio. O sea que hay toda una simbología, un lenguaje que nuestra gente, la gente especialmente del mundo rural, conoce. Antes en el mundo urbano también se conocía, y que por lo tanto saben interpretar perfectamente. Hay personas, José Ramón, Mariño Ferro, que hablan abiertamente de la creencia en presagios de muerte, es decir, quien se encuentra, la tradición dice, quien se encuentra, y hablo de tradición, como siempre, con los datos, con personas que lo están viendo aparentemente. La tradición dice que se encuentran con una Santa Compañía, en su más o menos estructura, el retrato robot que hemos dicho, la típica imagen de una serie de figuras flamígeras bastante altas, que, como decía José Ramón, emiten algún sonido en alguna ocasión, y luego la visión de alguien o alguien del pueblo que muere, o incluso esa procesión, yo lo he escuchado en pueblos de León y de Galicia, se para en una casa concreta donde ese morador muere al poco tiempo. Es algo consustancial también el presagio de muertes en la Santa Compañía, José Ramón. También, sí, efectivamente, presagios de muerte y de muchas formas, y uno de ellos es recibir la visita a la Santa Compañía, porque la Santa Compañía son los muertos de la parroquia, los muertos que están purgando, los muertos que están en el purgatorio, y entonces vienen a recibir a la persona que va a morir. O sea, su alma ya está prácticamente separada de su cuerpo, y las almas de los difuntos de la parroquia la vienen a recibir. Esa es la interpretación que da la gente, ¿no? La pregunta sé que es muy difícil, pero para una persona metida llena en la antropología, doctora en antropología, y vuelvo a recomendar esa obra magnífica de Ediciones de Ocumio, La Santa Compañía, Aparición. La verdad es que, ¿por qué Galicia, José Ramón? ¿Por qué Galicia en concreto? Quizá la cultura o la mezcla de culturas tan alucinantes, ¿no? O la orografía a veces que ha encerrado lugares en concreto han generado este mito aparentemente real. ¿Por qué? ¿Por qué en Galicia y no, por ejemplo, en el sur de España, no? Bueno, yo creo que hay una explicación bastante lógica. Primero, las apariciones, ya digo, son en todas las culturas. Las apariciones tipo Santa Compañía, con el mismo tipo de leyendas que en la tradición occidental tienen siempre un lado moralizante, pues aparecen en toda Europa, porque toda Europa tiene una cultura común. Hoy solemos hacer hincapié en las diferencias, pero en realidad toda Europa forma una unidad cultural. Entonces, este tipo de leyendas eran muy parecidas en toda Europa. ¿Qué sucede con Galicia? Que Galicia es un mundo en el que se conserva la tradición mejor, porque hay más población rural. Tengamos en cuenta que en el año 70, el 70%, 70 y pico % de la población gallega vivía en el mundo rural, y buena parte de los que vivían en la ciudad y viven todavía hoy
pues han nacido en el campo o tienen parientes y tienen mucha relación con el campo. O sea que la cultura tradicional en Galicia es muy viva y por lo tanto se mantiene mejor, pero las mismas tradiciones existían en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, en Francia, en Inglaterra, en todas partes. Lo que sucede es que a medida que se modernizan otros países, pues van desapareciendo este tipo de tradiciones que corresponden a la Europa medieval y luego a la Europa más rural. Y Galicia, como sigue siendo muy rural, pues lo conserva mejor. Pero, se ha conservado perfectamente. Sí, pero no era diferente. Y es igual que pasa con la brujería. Muchas veces se asocia la brujería con Galicia, pero exactamente el mismo tipo de brujería existe en toda Europa. Exactamente el mismo. Si aquí se conserva mejor es porque es una comunidad con una población rural mucho mayor que otras comunidades. José Ramón Mariño Ferro, ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos, que nos hayas enseñado a vislumbrar con otros ojos quizás esa tradición y esa leyenda que muchos consideran real de la Santa Compaña. Un abrazo muy grande y muchas gracias. A vosotros. La Santa Compaña. Vamos a seguir penetrando en ella, como decíamos antes, con más testimonios, y algunos de ellos, tengo que decirlo, ponen los pelos de punta. Os digo una información importante que siempre se me olvida: milenio3@cadenaser.com. Podéis plantearnos temas. Nuestro horario habitual, sabéis que es los domingos de 10:30, y la edición especial completamente nueva a las 3 de la mañana del mismo domingo. Esos son los programas que tenéis que seguir Milenio 3, por supuesto, aparte de toda la programación magnífica de la cadena SER. Seguimos en un segundo con documentos estremecedores. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La procesión, dos mortos, la Santa Compaña, apariciones, personas que en el siglo XXI, en nuestro trabajo de campo, nos hemos encontrado que se la toparon con nombres y apellidos, con actas de defunción, como ahora vamos a ver. Casos escalofriantes. Hablábamos de que también la Santa Compaña, a pesar de que en el fondo todo esto que estamos hablando ahí es la esperanza, es la demostración de que hay otro lado, lo decíamos desde el principio, pero a nosotros nos da miedo, evidentemente, porque es lo desconocido. Sin embargo, en la Galicia profunda fuimos a entrevistar a curanderos, a personas metidas de lleno en la nigromancia, el conocimiento de la naturaleza, y una de ellas nos hablaba, Finila Mora, nos hablaba de lo que muchos creen y por lo que muchos tienen miedo a la Santa Compaña. Vamos a escucharlo. Muchas veces incluso pues personas que la sienten o que pasan están dando vueltas precisamente en círculo, y hasta bien entrada la mañana no se dan cuenta de que han estado dando vueltas en un mismo lugar. El hecho de protegerse, a lo mejor digo, es no mirarla, y realmente se ve en contadas ocasiones. No todo el mundo tiene esa predisposición, se puede sentir, pero muy pocas personas la ven, y quien ve, repito, se habla de que se muere en un término de 3 meses. Quien la ve se muere en un término de 3 meses. La verdad es que es una tradición, una leyenda, unos sucesos sobrenaturales y sobrecogedores también, porque acarrean, digámoslo así, como si fuera Caronte, el antiguo emisario de los dioses que nos llevaba hasta el otro lado, toda esa sensación de que vienen a por alguien. Y quiero que lo escuchéis en un caso concreto, recogido en la Galicia más profunda, en la zona de Cangas, en el corazón prácticamente de Galicia. Yo me encuentro con con Josefa Romero. Elena Bermúdez era la farmacéutica de la que antes habíamos hablado. Josefa Romero, una persona, esta sí, enclavada en la estructura social más típica de la que antes nos hablaba José Ramón Mariño Ferro, en la cultura rural, pero que en el año 49, teniendo ya 7 años, le ocurrió algo que no podrá olvidar jamás. Algo de lo que había más testigos, es decir, su propia madre y otros familiares estaban viendo aquella procesión, aquellas figuras como si realmente fueran solo ropajes, como de capuchino o de sacerdote, pero nadie dentro, en una hilera y con luces en la mano, o con luces muy próximas a las figuras. No os olvidéis de este retrato que estamos haciendo ahora, porque otras muchas personas, como Josefa Romero,
y muy importantes la han vivido de cerca. Lo más increíble es que detrás de esta procesión había una figura de alguien perfectamente identificable. Alguien a quien 3 días después de ser observado junto a la supuesta Santa Compaña, falleció de una forma dramática y registrada en los periódicos. Un rayo entró por la ventana en su pueblo de Cangas y le atravesó prácticamente de parte a parte. Claro, estas historias imaginamos que dejan un pozo muy fuerte de miedo, tanto como para que, por ejemplo, esta noche, la noche por excelencia de la Santa Compaña, pocos salgan a los caminos, a los cruceros, y muchos se acerquen a los petos de ánimas buscando esa supuesta protección ancestral de la que nos hablaban los curanderos. Vamos a escuchar con sus propias palabras. La entrevistamos en su casa en mitad de una región pues prácticamente selvática, en pleno Galicia, de noche, en invierno, a Josefa Romero, y este caso que ella vio con sus propios ojos junto a su madre y otros familiares en 1949, en el mes, adivínenlo, de noviembre, el primer día de noviembre. Habíamos ruidos de pasos, de gente que venía, pero bastante gente. Mi madre se asustó, pero yo, como era pequeña, pues no me dio miedo ninguno. Al ir acompañada con una persona mayor, siempre sabes que vas como protegido. Entonces, mi madre se paró, entró miedo. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más, venían todas de negro, pero no se le veía la cara. A esas personas venían andando, solo se veían los pasos, se venían andando, era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó aquella señora, pasó aquello. Yo le dije, mira que eres esa persona. Y mi madre, ¿pero cómo iba a ser? Y yo, pues sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida. Era una señora viuda, estaba de luto. Y a los 3 días, esa señora me dio una chispa. Esa señora murió de una chispa, lo que es lo mismo de un rayo. Carmen Porter, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Nos encontramos aquí en un clima muy especial. Hay un correo electrónico, es bueno repetirlo siempre. Llegan los mails en vivo, Milenio 3. Y ya los oyentes asiduos se lo conocen y nos están escribiendo, pero yo lo vuelvo a repetir. Es milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 @cadenaser.com. Y hablábamos de la Santa Compaña como la imagen viva de ese entorno, de los muertos no muertos, los que se han quedado en un entorno medio según la tradición, que están vagando. Pero no solo hay santas compañías en Galicia, sino que en otros entornos muy cercanos hay cosas parecidas, extrañísimas. Vamos a hacer ahora pues un ejercicio de antropología y misterio. ¿Qué otras santas compañías puede haber en esa zona norte de España, Carmen? Pues mira, ya no solo en la zona norte, aunque empezaremos por ahí. Tenemos en Asturias la procesión de los muertos. Allí es conocida como la Huestía o la Buena Gente. La Buena Gente. Exactamente. En este caso son un grupo de seres espectrales, vestidos con túnicas, que en sus manos portan hachas de cera o huesos humanos, en otras ocasiones, eso según cuenta la tradición. También se les suele ver abandonando el atrio de la iglesia mientras entonan un rezo. El primero de la fila lleva una campanilla, de la que surge una fúnebre musiquilla. El objetivo de estas fantasmagóricas figuras, Iker, es llegar a la casa de un enfermo. Allí rodean 3 veces la vivienda en completo silencio y al terminar comienzan a llorar. Apagan las velas, el enfermo muere y pasa a estar en las filas de la Huestía. Una tradición que se recoge en libros de leyendas y antropología pura y dura de la cornisa cantábrica, y una tradición, leyenda, en realidad, estamos viendo y hablando de casos concretos, que se recoge en Asturias. Más regiones, Carmen. Nos vamos hasta León. En León se la conoce a esta procesión de muertos como la pantalla. Es muy parecida a la Santa Compaña, pero en este caso la encabeza un niño blanco, vestido también con ropajes antiguos, y también porta entre sus manos una tibia humana encendida. Una tibia humana encendida. Imagen que se ha recogido en algunas escenas míticas, por ejemplo del cine español, que han tratado el asunto de la Galicia más ancestral. La imagen de un niño, en este caso en León, con una cruz o un hueso encendido. La tradición, y esto sí que desde luego es tradición, porque hablamos de casos de gente que está viendo algo y quizás, como eso se está viendo hace muchos siglos, las personas interpretan sobre los hechos concretos. Y la gente interpreta que quien se encuentre con la Santa Compaña, es lo que dice la leyenda, ese niño o ese personaje que la encabeza, le otorga ese hueso o esa cruz, y el alma
fijaros qué cosa más curiosa, porque se repite en la India, por ejemplo, el alma, el estado astral de las personas, sin que el enfermo lo sepa, pues se empezará a encontrar cada vez peor, cada vez más cansado. ¿Por qué? Porque dice la tradición que durante las noches, sin él saberlo, está vagando junto a la Santa Compañía, junto a la Huestía, junto a la pantalla leonesa, hasta buscar a otro infortunado que pasarle ese tenebroso testigo. Vamos a seguir dando vueltas por España, Carmen. Una zona que yo sé que tú conoces muy bien, Iker, y que te gusta mucho, norte de Extremadura y sur de Salamanca. Allí se la conoce como cortejo de gente de muerte. Menudo nombre. Menudo nombre. Cuenta la tradición que 2 jinetes vestidos de blanco, que no tienen rostro, cabalgan por los montes extremeños sobre un caballo igualmente fantasmal y siembran el pánico entre la gente que en los pueblos aparecen guarnecidos en sus casas. Yo os puedo decir y os puedo asegurar que en esos muchos viajes alocados, concretamente en 30 viajes concretos que realicé para hacer un estudio, un libro concreto sobre esta región del sur de Salamanca y norte de Extremadura, cuna del misterio para muchas cosas, se hablaba de una tradición que no tiene parangón en el mundo, cortejo de gente de muerte, y aún recogí testimonios de gente que aseguraba, pongámoslo entre comillas, gente absolutamente normal, atemorizada por la tradición, que en plena noche había visto un caballo con las 2 figuras. Qué curioso, porque ese caballo con 2 jinetes, hombres, en sus lomos, es el símbolo de los templarios. Bueno, conexiones estremecedoras, antropológicas, legendarias, auténticas, que muestran la riqueza de este país maravilloso que a veces no le prestamos atención. A esas cosas que se están perdiendo ya y que mucha gente vive. Seguimos, Carmen. Por último, viajamos hasta Zamora, donde esta procesión de muertos es conocida como la Estadea. En este caso se trata de una sola persona. La tradición dice que normalmente es una mujer que vaga por los caminos o cerca de los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece a la persona que se va a llevar para que pase a formar parte de la comunidad de las ánimas. Hoy, esta noche del 1 de noviembre, estamos desempolvando las historias de las otras santas compañías. Las historias de la noche en la que los aparecidos, los difuntos, los que ya no están, para muchas personas se hacen presentes. Las apariciones de esta noche en concreto. Hay una región en España, una región en Albacete, en el corazón de Albacete, donde hace, pues no mucho tiempo, hacia 1897, hubo un descubrimiento arqueológico tremendo. Se extrajo de esas tierras, cerca de Balazote, una de las figuras más estremecedoras, extrañas y auténticas de la arqueología íbera, la bicha de Balazote, que podemos apreciar en el Museo Arqueológico de Madrid. Esta bicha, que es un hombre con barba, con cuerpo de toro, probablemente tenga que ver con adoración a algún tipo de espíritus, apareció allí. Y este dato no es baladí, y es que en la mayoría de casos donde ocurren estos hechos, por ejemplo, en los cruceiros concretos donde la gente afirma ver la Santa Compañía, había desde tiempo inmemorial petróglifos, es decir, inscripciones prehistóricas donde los hombres, tiempo A, pues dejaron marcado ese lugar por algo, por adorar al sol, adorar a la luna, adorar a los dioses extraños. Ocurre lo mismo en la región del Pardal, una región aparentemente áspera, llena de monumentos funerarios del tiempo de los íberos. Y ahí, desde hace mucho tiempo también, por lo menos desde la posguerra, decenas de personas con nombres y apellidos que íbamos a dar y vamos a mostrar, afirman que en la noche de hoy, la noche del 1 de noviembre, se observa el candil del Pardal, la luz del Pardal. Vamos a escuchar un testimonio, uno que podría ser de tantos, una persona que vive allí, Joaquina Gómez, y que nos habla de luces que se aproximan, luces que dejan absolutamente estupefactas a las personas. En este caso, nosotros llegamos investigando, intentando recoger los testimonios, grabador en mano, llegamos escasos minutos después. No solo hablamos de casos donde esta luz, de un tamaño más o menos pequeño, como un candil, que parece tener inteligencia propia, se aparece y amedrenta antes a los hombres a caballo, hoy a los hombres en coche, o hasta hace muy poco tiempo. En aquella ocasión, año 1994, yo, en compañía de la persona que ahora va a hablar con nosotros, nuestro corresponsal Francisco Contreras, buscábamos luz del Pardal. Llegamos unos minutos después de que encima del pueblo de San Pedro todas las personas
decenas de ellas se encontraran con el misterio. Escuchamos a uno de los testigos. Vamos a la novena y allí desde la puerta de la iglesia, allí que vive mi hermana enfrente de la iglesia, estaba allí todo el grupo de gente viendo aquello. Se vio un bulto así, por ejemplo, dando vueltas y así con una luz. Pero yo, ya cuando yo ya lo vi, llegué, ya es que ya estaba, pero los que había allí dicen que lo vieron encenderse muchas veces y correr. Aquello daba vueltas y dicen que antes había dado una luz muy fuerte y corría como un lado y corría para otro. Uno de tantos casos, de decenas de casos concretos de personas que viven todavía hoy, que probablemente estén escuchando Milenio 3 en la cadena SER y que piensan, muchos, que es un fenómeno natural desconocido, otros piensan que es el candil de los muertos, otros hablan de sonidos misteriosos. Nunca nos hemos encontrado más que en un caso que vamos a contar después, una región donde por lo menos desde el año 42 hasta ahora haya habido pues más de 100 testigos en unas poblaciones pues muy reducidas de gente, viendo la misteriosa luz del Pardal. Francisco Contreras Gil es el corresponsal, ya lo conocéis todos, en Levante y en toda esa zona de España, y es una de las personas que más tiempo ha pasado investigando en el Pardal. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Desde la capital de Turia, Valencia, en este día de fantasmes o bubotas, como se conoce por estas tierras mediterráneas esta noche. Francisco, la luz del Pardal, la conoces bien. ¿Podríamos hacer un retrato robot de esa otra santa compañía donde no hay figuras humanas, aparentemente? Haríamos un retrato robot y la situaríamos, porque esta noche, de estas 12, 14 horas que vienen a continuación después de Milenio 3, sucede un misterio, uno de los grandes misterios que hay en España, en el triángulo que forman las localidades de Cañada Juncosa, Casas de Lázaro y San Pedro. En la Sierra de Sauco, en tierras albaceteñas, aparece una figura etérea, luminosa, que aterra a las personas o a los individuos que caminen entre esas localidades. Antes comentabas que a caballo, efectivamente, desde principios de siglo hemos podido constatar en diferentes investigaciones que se ha aparecido esta luz errante, este candil de lo insólito, sobrenatural, emitiendo incluso a veces una especie de sonidos metálicos parecidos a un arrastrar de cadenas o algo parecido. Es curioso porque José Ramón Marino Fenro, el doctor en antropología de la Universidad de Santiago, nos hablaba también, ¿verdad?, de que la gente veía esa imagen, lo que sea, aquí no le ponemos apellidos a las cosas, y oía un arrastrar de cadenas, lo mismo que la gente que ve este candil, ¿no? Es el mismo fenómeno que se repite en multitud de lugares, ya no solamente en España, sino en el resto del mundo, porque yo creo recordar que en Francia, por ejemplo, se le llama Mesny también, si mal no recuerdo, un fenómeno muy particular. Pero hay una diferencia en esta Sierra de Sauco, en esta estepa manchega, que marca, como te decía, la diferencia con el resto, y es la cantidad de gente que a lo largo de estos más de 50 años la han visto. Hemos podido encontrar centenares de personas y miembros de las fuerzas de seguridad que han llegado a disparar contra ella. Esos son los más espectaculares. Yo recuerdo ahora a Cristina Cuera Felipe, a Eliseo Rosa Martínez, a Emilio, su hermano, a Amparo Sánchez, a Antonio Gutiérrez, a Manuel Macías, a Ramón López y a tantos y tantos que hemos podido investigar. Allí hemos podido saborear ese terror, entre comillas, tras un encuentro con la luz errante, la luz de todos los santos, como le llaman ahí, esa luz que atraviesa la finca de la Quéjola. Francisco, un momento, antes de que nos cuentes ese par de incidentes impresionantes de los que hay documentación oficial, incluso guardias civiles que dispararon en momentos concretos contra la luz, vamos a escuchar, pues para que la gente vaya abriendo boca, o siga abriendo boca, otro testimonio que sería un testimonio tipo, uno más, esa luz extraña, no muy grande, que aparece al caer la noche, en la noche de hoy, que se aproxima a algunos cazadores, que algunos lo confunden en un principio con coches o tractores y luego se dan cuenta de que no pueden estar en ese lugar. Escuchamos, por ejemplo, a Consuelo Espósito. A lo primero se creía que era un coche y dice, madre mía, estaba con el tractor y dice, pues, si se lo ha hecho usted de sus cazadores. Y ya, se queda mirando y dice, madre mía, si esa luz está en el aire. Pero eso es la luz, un foco, dice, muy amarillo, muy amarillo. Y claro, estaba en el aire. Y entonces mi marido, claro, pues ya cogió el tractor y ya se venía. Y entonces eso, dice que despacito se fue yendo, él lo veía que se iba. Dice, oye, dice, lo que me ha pasado, dice, que he visto una luz, dice, que me creía que era un cazador. Dice, pero no era un cazador, dice, porque estaba en el aire. Dice, y eso se ha ido yendo. Encuentros muy cercanos, encuentros con todo tipo de personas, incluso a veces alguna que otra huella, quemaduras. Y Francisco, centrémonos en esos casos donde las fuerzas de seguridad del Estado, personas alejadas también del mito y la superstición, se enfrentan al misterio. ¿Qué pasó?
Efectivamente, como dices, son cientos las personas que se han encontrado, se han topado con la luz de Todos los Santos, la luz del Pardal, pero quizás los casos más espectaculares sean aquellos en los que han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado y en este caso la Guardia Civil. Hay varios casos muy concretos y muy espectaculares. El primero de ellos lo protagonizó Eugenio Alarcón y José Olmo, ocurrió en 1982. Ellos iban patrullando por la carretera que une las localidades de San Pedro y Casas de Lázaro y al llegar a la altura de la finca La Quéjola, a la entrada, vieron una especie de lucero, de candil, que en un principio, como tantos y tantos testigos confundieron con un foco de un vehículo, se aproximaron hasta él creyendo que se trataba de un cazador furtivo, muy habituales en la zona, es un coto de caza todo aquello, y empezaron a perseguir a aquella luminaria extraña que cada vez que se acercaba se alejaba más. Aquello empezó a convertirse en una carrera de obstáculos, porque aquella luminaria que ellos creían que se trataba de algún tipo de vehículo, un coche o una moto, empezaba a surcar unos campos totalmente agrestes, imposibles de cruzar a no ser que fuera una persona. Aquella luz recorrió todo lo que es la finca La Quéjola para luego más tarde desaparecer en un camino de almendros que conducían a las antiguas casas de los pastores mayorales, que se llamaban Casas Navarretes, y desapareció. Hubo más casos y quizás más espectaculares meses después, como el que protagonizó José Sánchez Acosta, otro sargento de la Guardia Civil. Todos pertenecían a un cuartelillo ahora desvencijado y deshabitado que está en Casas de Lázaro, que se encontró con aquella luz y que incluso llegó a desenfundar su arma ante el temor por lo desconocido, por lo insólito. Ninguno de ellos tuvieron explicación al incidente y todos estos casos quedaron registrados en unas actas de la Guardia Civil informativas, como tantos otros, como te digo, desde principios del siglo XX. Porque la demostración, Francisco, en definitiva, de que es un misterio que sale de la tradición, que sale de lo puramente supersticioso y que deja a veces huella incluso a nivel oficial. Muchas gracias, Francisco, porque hemos dado un rápido repaso por este misterio y aún nos queda un punto al que acudir. Que realizaba un viaje intentando llegar a un punto de la península donde descargar sus productos y se encontró en mitad de la carretera con lo que han visto tantos y tantos otros, una figura ensotanada que tras mirarle fijamente se arrojaba por los barrancos, unos barrancos imposibles. Otra tradición con nombres y apellidos, con leyenda, que ocurre en las Urdes. Esto es solo un aperitivo para una cosa que trataremos profundamente en otro programa. Un encuentro con el espectro en plena carretera. ¿Escuchamos a Pedro de Medina? Y resulta de que bajamos al siguiente a las 3 de la mañana y ahí no se veía luz ninguna de nada, y en una curva, bajando, pues me salió un tío que cruzó una carretera muy grande, una persona que me parecía una persona grandísima. Y yo, pues este tío salió corriendo, atravesó la carretera y se dio hacia abajo. Aquí no hay donde meterse y tal. Yo sé que me extrañó mucho porque allí, o sea, se hubiera despeñado una persona, pues era una persona joven, alta, o sea, muy grande, rondando los 2 metros, con una anchura bastante considerable. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y con esta música tan especial vamos a abandonar por un momento el sobrecogimiento que nos estaba entrando a todos, buscando por las Urdes, buscando por el Pardal y por la Galicia profunda, y vamos a ver cómo en el resto del mundo y en España se recuerda este día tan concreto. Este día, como he dicho antes, tenebroso y a la vez esperanzador, porque todos nosotros de alguna forma hoy hemos pensado de un modo especial en aquellos que nos faltan y de alguna forma también nos hemos hecho presentes. Recordamos lo que decía antes de los etruscos. Ellos pensaban que los difuntos vivían, estaban más felices
porque nuestra energía les llegaba desde este mundo, si pensábamos en ellos. El día 1 de noviembre se ha convertido también en un reclamo comercial, en un sinfín de cosas, pero sigue manteniendo también un sustrato muy fuerte, que es el de la incomprensión del ser humano ante su propio destino, ante la muerte, porque está ahí. A pesar de que este mundo tan moderno, tan lleno de computadoras, a veces nos olvidamos. Somos viajeros en esta pelota azul, que viaja no se sabe hacia dónde, y nosotros de repente desaparecemos. Y eso sigue siendo un enigma y un problema. Hemos acudido a Jerusalén. Don Artemio, director de los franciscanos en Jerusalén, nos hablaba de cómo se vive en el lugar donde las 4 grandes culturas que invocan a los desaparecidos, a los muertos, cómo se vive, como decíamos, en un lugar además hoy afectado por 1000 males. ¿Cómo se vive una noche como la de hoy en pleno corazón de Jerusalén? Vamos a Jerusalén. Jerusalén se puede decir que es un poco el centro de los difuntos. Aquí uno de los valles de Jerusalén se llama el Valle de Josafat, donde según la tradición para los cristianos, musulmanes y judíos, pues tendrá lugar el juicio final. Por eso hay tumbas judías, musulmanas y cristianas. Fíjate, hasta las leyendas judías o las tradiciones judías dicen que cuando un judío muere en el extranjero, no le cortan las uñas, sino para que muerto pueda hacer iba excavando para llegar el día del juicio final a Josafat, al Valle de Josafat. Bueno, esto quiere decir que tanto los judíos como los musulmanes como los cristianos tienen un concepto muy fuerte del día de los difuntos, y por tanto las oraciones de los difuntos por los difuntos son muy importantes, cada uno a su modo. Los judíos depositando una piedra en las tumbas, los musulmanes poniendo palmas, los cristianos evidentemente con las flores y las oraciones. Generalmente, para los cristianos evidentemente, porque ese día los musulmanes y los judíos no lo celebran, pero lo celebran otros días, los cristianos van todos en peregrinación, vamos todos juntos con los frailes y los cristianos locales a rezar y a depositar flores en las tumbas de los seres queridos. Es muy fuerte, a pesar de que hoy la situación está cada vez más difícil y habrá muchos cristianos que no podrán ir, porque a veces aquí en Jerusalén hay cristianos de Belén enterrados en los cementerios, y hoy, por ejemplo, Belén está cerrada. Belén, Jerusalén, ni siquiera los conflictos ni la guerra pueden con una noche como la de hoy. Carmen Porter, de nuevo aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Vamos a viajar de nuevo por España, pero no buscando otras santas compañías, sino buscando tradiciones que hubo, que existieron y que aún viven en algunas regiones de nuestro país en esta noche tan concreta. Pues sí, que regresamos a Galicia, donde todavía mucha gente conserva la tradición de tener durante el Día de Todos los Santos una calabaza encendida. También se cuecen castañas con anís para que las ánimas del purgatorio y otros espectros se alimenten. Y se encienden pequeñas velas que flotan dentro de cuencos de agua y de aceite. Mira qué curioso, cuando estas velas se consumen, se dice que se sabe que un ánima del purgatorio ha alcanzado la luz. Seguimos viajando, Carmen. En determinados puntos de Castilla existe la creencia de que los difuntos salen de sus tumbas en esta noche y asustan e incluso agreden a los vivos que se han atrevido a salir a la calle. En Zamora se sigue llevando a cabo la procesión de las ánimas. En la cofradía que lleva el mismo nombre desfila por las calles del cementerio mientras reza el rosario a la luz de las velas. En Alicante existe la tradición de poner velas encendidas en las casas durante los días previos a la noche de los difuntos para que las almas encuentren su camino. Tradiciones, leyendas, historias que se viven profundamente en diversas partes de España, pero en el mundo, como hemos dicho, también ocurren cosas, a veces tan trágicas como lo que ha pasado en Italia, donde el derrumbamiento, los terremotos han provocado la muerte, en un día como hoy, tan importante. Pero Joan Solés, nuestro corresponsal de la cadena SER allí, nos comentaba que a pesar de todo, la fuerza de esta noche
tiene que seguir presente en el país transalpino. Buenas noches. Halloween este año ha sido una fiesta en parte trágica en Italia por los pequeños fallecidos en la escuela pública de San Giuliano di Puglia. En parte porque se han salvado precisamente los mayores que en el momento del terremoto pudieron escapar porque participaban en la fiesta de profunda raíz romana. En la antigüedad, tras la conquista de Gran Bretaña, se incorporó en el calendario del imperio como la fiesta de la cosecha. Los italianos han gastado 200 millones de euros en esta ocasión en la compra de disfraces de brujas, fantasmas y diablos, el doble del año pasado. Por otro lado, Italia es un país con un profundo respeto hacia sus muertos. Todas las noches se enciende una vela en cada sepultura y los cementerios parecen, desde lejos, en la oscuridad, recintos cerrados de fuegos fatuos inmóviles. Aquí es habitual que los muertos, incluso de la Segunda Guerra Mundial y en ocasiones de la Primera, tengan flores de la semana todo el año. Los italianos preparan para ese día las habas de los muertos, un dulce con almendras. Antiguamente se consideraba que las habas, principalmente las negras, encerraban las ánimas de los difuntos y se esparcían por la casa y se barría a continuación con un ramo para cazar, se decía, las sombras de Satán. Por ello, se asegura, el filósofo Pitágoras, durante su exilio en Cretona, en el sur de Italia, prohibió a sus discípulos comer las habas, especialmente las negras. Era Joan Solés desde Italia. Antes hablábamos con Jerusalén. Ni la guerra por un lado ni las tragedias por otro terminan con esa necesidad imperiosa del ser humano en pensar en los que se marcharon. Carmen, ¿más tradiciones en España de esta misma noche? Sí, en Trébago, en Soria, cuenta la tradición que la noche de los difuntos, los esqueletos de los antiguos templarios que allí fueron asesinados, surgen de sus tumbas, envueltos en rotos ropajes y montados en sus fantasmagóricos corceles. Bajan desde el monte y claman venganza por sus muertes. También se dice que en estos días, cuando ha nevado, se pueden ver las huellas de esos templarios. Trébago, una de las capitales españolas de ese enigma, de esa herejía, de los monjes guerreros, de los templarios. Y vamos de templarios, en el corazón de Soria, enigmáticas gárgolas que siguen mirando en el corazón de París con José María Patiño. ¿Cómo se vive este día en Francia? Las terroríficas gárgolas que adornan muchas de las catedrales francesas, empezando por los populares demonios de Notre Dame, se agitan inquietas y lanzan aullidos para espantar a la siniestra calabaza que simboliza Halloween. Una fiesta pagana que siguen apenas un tercio de los franceses, pero que va ganando adeptos desde hace unos 10 años, en que fue introducida a través de las fiestas de disfraces que se organizaban en los clubs gays de París. De hecho, a falta de niños que vayan pidiendo de puerta en puerta caramelos, se organizan grandes macrofiestas con el argumento de la Noche de los Monstruos y de los Muertos Vivientes, que también han servido como reclamo comercial para grandes almacenes y supermercados. De ahí que las autoridades eclesiásticas hayan decidido pasar al contraataque para revalorizar la fiesta católica de Todos los Santos frente a la de Halloween. Este año han editado una revista titulada Holy Winds, algo así como Lo Sagrado Gana, en la que se arremete contra la fiesta anglosajona. Asimismo, se ha organizado un concierto de rock, reggae y rhythm and blues a las puertas de una de las iglesias del barrio latino parisiense, y el párroco de otra de ellas, de acuerdo con un pastelero de la capital, ha recuperado el pastel de la Toussaint, basado en una receta del siglo XVIII a base de pistacho, nueces y frambuesas. Se vende más barato, y se vende, y además se acompaña de la estampita de un santo. Para contrarrestar, unos cerveceros de Douai, cerca de la frontera con Bélgica, han creado una de color oscuro que han bautizado como la cerveza del diablo. Como vemos, lo absolutamente terrenal también gana terreno en este día. Carmen, una última tradición española, además muy interesante. Nos vamos hasta Jaén. Allí existe la tradición de hacer una cena en honor de los difuntos. Se dejan varias sillas vacías en recuerdo de los desaparecidos. También se comían gachas y con las sobras se taponaban los ojos de las cerraduras de todas las puertas para que así las ánimas no pudieran traspasarlas. Y esta noche terminábamos como empezábamos, en Urbasa, en la sierra mágica que divide Álava y Navarra. Los carboneros siguen, algunos, los últimos, trabajando, y seguro que esta noche han dejado algún horno encendido. Esa luz roja ahora mismo seguro que está iluminando esa región oscura de Urbasa. Recordad que es para que los muertos, los que se han ido, vuelvan, regresen, porque todos piensan que siguen ahí. Buenas noches, gracias por seguir Milenio 3. La otra realidad.
Milenio 3, en la cadena SER. Buenas noches, 18 minutos, esto es Milenio 3, os habla Iker Jiménez, hoy con un programa realmente especial. Nos lo habéis pedido, nos lo han pedido desde todos puntos de España y del mundo, tengo que decirlo. Siempre digo que estamos en el estudio 1 de la cadena SER para toda España, y es cierto que reivindican desde Alemania, desde Inglaterra, desde Francia, que también nos escuchan, que también nos escuchéis, y nos alegramos de verdad. Nos habéis pedido, lo he dicho, un tema repetidamente: la Diputación de Granada, uno de los grandes clásicos, un verdadero expediente X español. Una historia que tiene todos los condimentos, absolutamente todos, para ser considerada una historia clásica de fantasmas, de aparecidos, de fenómenos extraños. Realmente pasaron muchas cosas en aquel lugar, y hoy, con especialistas, con testigos, con investigadores que destaparon el asunto, vamos a hacer un gran programa sobre ese caso en concreto. Lo merece. Hoy, aquí en Milenio 3, el enigma de la Diputación de Granada. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Hoy es un edificio todavía cerrado. Según las últimas noticias que íbamos a ver aquí, se ha vuelto a abrir o se está rehabilitando. Pero desde el año 91 fue un lugar sin ventanas, podemos decir que denso en su fisionomía, un bloque de hormigón, donde ocurrieron cosas muy raras. La verdad es que la historia nos indica y nos dice que hubo cosas anteriores que los investigadores, que historiadores de Granada sacaron a la luz a raíz de los sucesos que se difundieron incluso en el telediario, en las principales revistas de actualidad nacional. En el año 86, más o menos, finales del año 86, diciembre en concreto, varios empleados de la Diputación de Granada, varios funcionarios, salen a los medios de comunicación porque se niegan a seguir trabajando con una extraña excusa, vamos a llamarlo así, excusa. Realmente estaban amedrentados por una fuerza, ellos decían algo que ocurría allí, que se manifestaba de las siguientes formas: grandes archivadores, según los informes periciales, de más de 150 kilos, que se movían solos. Varias empleadas de limpieza que fueron arrastradas por el suelo, empujadas por manos invisibles. Luces, voces, todo ello ante personas incluso de la propia Diputación de Granada, que por vez primera en la historia de este país dará luz verde, en la figura de su vicepresidente José Luis Medina, para que durante 3 noches se investigue. Y ocurrieron muchas cosas en esas 3 noches. Lo que ocurre, y pasa mucho con estos temas, lo que ocurre es que después de 15 años de investigación son muy pocas las personas que han querido hablar. Tengo que decirlo. En Milenio 3 nos acostumbramos a rescatar todos los datos, documentos, para que seáis vosotros, para que sean ustedes los que tengan toda la información. Y nos hemos encontrado con silencios significativos, con personas que estuvieron allí, con testigos que han querido sellar su voz. ¿Por miedo? No lo sabemos, pero vamos a contar con algunos de ellos, algunos muy importantes. Vamos a escuchar un documento que creo que es de los pocos de personas que vivieron fenómenos dentro de esa Diputación de Granada. Y luego, si les parece, vamos a empezar a escarbar en esa historia, en la historia de ese edificio concreto. Vamos a escuchar ahora a Pilar Perry, una de las personas que en esas 3 noches de 1986, en que la Diputación de Granada oficialmente da a una serie de médicos, investigadores, ingenieros, parapsicólogos luz verde para investigar, como decía, estaba allí presente y observó cosas tan increíbles como las que van a escuchar ahora. Fuimos todos para arriba, ¿no?, a ver qué veíamos allí. Y bueno, yo te puedo decir que vi luces en el techo, unas luces que como unas iban y venían, ¿no? Y yo al principio pensé que aquello podía ser, porque una siempre tiene que buscarle, primero tienes que buscar la explicación racional, que siempre la suele haber, o casi siempre, ¿no? Y entonces yo pensé que podían ser luces de coches, pero claro, después me di cuenta de que donde estábamos no había ventanas. Luego una pitillera que yo tenía, que había dejado en una mesa, precisamente yo estaba sentada delante de esa mesa, la pitillera estaba a mis espaldas, pues también de pronto salió por el aire sin que nadie la tocase,
Además salió incluso haciendo una especie de giro, ¿no? Como un semicírculo, y le dio en la cara a uno de los que estábamos ahí, precisamente le dio a Juan Burgos, ¿no? La cara. Objetos incluso que parecían cobrar vida en aquellas noches de investigación y que agredían de alguna manera a los investigadores. Pasaron muchas cosas, como digo, esas 3 noches históricas de las que muy pocos quieren hablar, pero la historia de ese lugar, la historia concreta del edificio de Diputación de Granada, tiene mucho que desvelar. En diversas fuentes hemos acudido a ellas, como la Guía de Granada de Gómez Moreno, el magnífico libro de Rafael Casares y Juan Arcos, 13 historias de fantasmas. Historias, algunas de ellas plenamente ortodoxas, que no se meten en el misterio, y otras que abordan el caso. Pero, por ejemplo, Gómez Moreno, en el año 1892, nos hablaba de que en ese mismo lugar, donde ocurren los hechos, se tiene constancia, desde tiempos muy antiguos, que fueron 3 mezquitas funerarias las que, digamos, se instalaron allí. 3 mezquitas de culto a los difuntos. En algunas crónicas antiguas, de la época árabe de Granada, se habla del templo de Zanacuat, que en 1508 fue sustituido de alguna forma por una iglesia cristiana, la iglesia de la Magdalena. Pero lo más extraño empieza después, al parecer, y ahora hablaremos con especialistas de ello. Las viejas crónicas, ya de este siglo XIX prácticamente, hablan de un almacén de telas, almacén La Magdalena, donde hay varios suicidios, y esto lo dicen las principales guías de Granada. Varias personas ahorcadas por temor, según la prensa de la época, a que algo los matase, y se hablaba de algunas imágenes religiosas que se habían cambiado de lugar, cuadros que daban la vuelta, toda una fenomenología que hoy consideraríamos extraña, pero que ocurría en 1892. Hacia 1973, una empresa multinacional que prácticamente se evaporó de España, Woolworth, compra el edificio y lo transforma en un bloque de hormigón. Es a partir de ese momento donde empiezan a ocurrir macabros hallazgos, hallazgos incluso de huesos, esqueletos de niños en las obras de edificación. Empezaba la gran leyenda, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, de ese edificio, de la sede administrativa de la Diputación de Granada. Ahora, con especialistas que investigaron el tema, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este asunto. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. El caso de la Diputación de Granada, el ente, la entidad, la energía, lo que fuese, la sucesión de fenómenos extraños que produjeron pánico en funcionarios, vigilantes, policías, en aquel año 86. Tenemos en conexión telefónica a un magnífico periodista del Ideal de Granada, que tiene el honor de ser la persona que con sus reportajes allí en Granada destapó un asunto que luego se convirtió en reclamo nacional. Como decíamos, salió en televisión, en las principales revistas nacionales. Ese periodista no es otro que Juan Enrique Gómez. Juan Enrique, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Estábamos hablando de la historia de la Diputación de Granada y tú fuiste de los primeros en incidir en esa historia, es decir, en que los hechos no eran solo del 86, sino que algo raro, algo extraño ocurría siglos atrás, ¿no? Sí, cosas que ocurrían siglos atrás y luego en el 86 y después en el 89 fue realmente cuando comenzaron a darse las noticias y cuando se destapó todo este asunto. Gracias también, por supuesto, a la investigación realizada por el equipo de parapsicólogos de Juan Burgos. Nosotros desde el periódico Ideal dimos la primera noticia que le dio un compañero mío, Juan Jesús Hernández, y acto seguido yo ya me encargué del asunto y estuvimos dando una serie de reportajes que la verdad es que en Granada crearon una sensación bastante extraña y estaba la gente como muy interesada porque quien más y quien menos había entrado en aquellos almacenes Woolworth y se había sentido un poco raro, ¿no? Tú, Juan Enrique, realmente digamos que captaste de alguna forma el miedo social que había en algunas personas, tanto luego en la Diputación como en aquellos almacenes. Era evidente porque fueron al parecer una cascada de testimonios unos tras otros. Al principio no se atrevían, digámoslo así, a hablar, pero luego cuando tú empezaste a indagar surgieron las historias, surgieron los datos y se demostró que mucha gente había visto exactamente lo mismo, ¿no? Lo primero de todo era que las personas empleadas de Woolworth, una vez abierto el nuevo edificio que se había construido sobre las ruinas de aquella iglesia y después de las tiendas de la Magdalena, decían que en la zona del sótano de ese gran comercio la gente no compraba, es decir, la gente no bajaba a comprar aquella zona. Los almacenes en sí fueron un completo fracaso. Y luego cuando ya la Diputación se decide a comprar ese edificio y rehabilitarlo para instalar allí gran parte de sus oficinas, los funcionarios
bueno, nos llegaban comentarios desde muchos sitios diciendo aquí hay cosas raras, aquí hay ruido, la gente no se siente bien, se daban incluso algunas bajas por depresiones y cosas de este tipo. Y la verdad es que tampoco le hacíamos demasiado caso, ¿no? Hasta que ya la cosa, bueno, pues fue mucho más intensa, los comercios de toda la zona. Esto se encuentra en la calle Mesones, justo al lado de la plaza de Virrambla, una de las zonas más céntricas de toda la ciudad de Granada y con la mayor tradición, digamos, de la época árabe, incluso de muchísimo trasiego de gente. Y la gente de los alrededores no se encontraba así como muy tranquila, ¿no? Había algo que les indicaba que algo raro pasaba. Esto le llegó, por supuesto, a la gente del equipo de la Asociación de Parapsicología Omega, que era la que dirigía Juan Burgue, en la que se encontraban también, pues había médicos, había psicólogos, había un equipo de gente bastante especializado. Ellos ya fueron los que se interesaron en intentar conseguir datos y hacer una investigación seria sobre el asunto, ¿no? Ellos consiguieron, como tú has dicho antes, el primer permiso que daba una institución para que se pusieran a hacer investigaciones por la noche, e incluso la posibilidad de realizar algunas grabaciones, ¿no? 3 noches, Juan Enrique, de las que vamos a hablar entre el 21 y el 23 de diciembre. Tenemos en el estudio 1 de la cadena SER, nos acompaña aquí, como siempre, en la penumbra de Milenio 3, se transforma la cadena SER cuando llega este programa. Tenemos a Juan Jesús Vallejo, autor de un magnífico libro, Operación Al-Ándalus, que luego vamos a recomendar y sortear, donde se tocan otros muchos casos, incluso este de Granada, porque Granada tiene mucho que contar. Juan Jesús, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches, un placer estar contigo, Iker. Pues igualmente. Un saludo a Juan Enrique Gámez. Hola, ¿qué tal? Hablábamos, y vamos a hablar con vosotros dos, porque estoy seguro que poquísimas veces, si no ninguna, a nivel radiofónico se ha tratado el tema con las personas que investigaron profundamente el asunto. Juan Jesús, tú me comentabas a micrófono cerrado una cosa, escuchando a Juan Enrique Gómez, periodista del Ideal de Granada, que es que en ese mismo lugar, en esa misma zona, había cosas también luctuosas bastante curiosas, ¿no? Sí, es como si lo fúnebre o si lo macabro persiguiera realmente a este trozo de la ciudad de Granada, porque muy cerca del edificio de Diputación estaba en lo que era la entrada a la plaza de Virrambla, estaba el Arco de las Orejas, justo allí, que era el lugar donde después, cuando se cogían a los ladrones, se les cortaban las orejas y se colgaban en aquel arco para que los que entrasen en la ciudad de Granada a nadie se lo pudiese robar en el mercado. Entonces parece que lo macabro persigue aquella zona. Y a referencia a lo que decía Juan Enrique Gómez de los edificios o de los comercios que rodean la Diputación, pues justo detrás lo que hay es una eléctrica que todavía sigue abierta. Y una de las cosas que me resultó muy curioso investigando este caso fue que un muy buen amigo mío, electricista de allí de Granada, me comentaba que cuando era pequeño, mucho antes de que surgiera el caso de Diputación, ¿no? Cuando era pequeño y estaba allí jugando en la eléctrica, el padre les decía: jugar por aquí, pero no os acerquéis a la pared. Como si hubiera ahí algo raro, y dice que aquello siempre le escamó bastante, ¿no? Entonces es muy curioso. Fíjate qué curioso, Juan Jesús, porque vamos a hablar ahora mismo de una pared. En el año 1891, al parecer, hay un terrible accidente precisamente de un coche de caballos fúnebre que atropella, según dicen las crónicas, a varios niños. Hay muerte de varios niños. Esto se sabe después en las investigaciones, cuando surge el fenómeno misterioso y la gente se pone a investigar sobre la historia. Pero hablaba Juan Jesús de una pared. ¿Es cierto, Juan Enrique Gómez, que a ti, Isidoro Caballero, maestro de obras de las instalaciones que se hicieron allí, el tanto cambio de edificio, te confesó que a unos 7 metros de profundidad empezaron a surgir huesos de niños? Sí, fue cuando se intentó construir el edificio de Woolworth, es decir, la primera cimentación que se hacía. Se llegó a dar con los muros originales de la mezquita sobre la que se sustentó la iglesia, que en aquel momento no se llamaba de la Magdalena, se llamaba del Corpus Christi. Magdalena vino después. Y en uno de esos muros, al abrirlo, que además parece ser que tenía un tipo de ladrillo diferente al resto, aparecieron un montón de restos, de huesos. Luego se vio que se trataba de huesos de niños. Esos huesos eran de cadáveres que estaban emparedados. Esto no quiere decir que fueran emparedados en vida, simplemente que parece ser que se enterraron allí. Y fue después de ese posible, o al menos así lo dicen las crónicas, un accidente de un coche de caballos que decían que iba conducido por un político de bastante prestigio de aquella época, y que se asustó al ver un entierro que se estaba realizando en la iglesia con una pompa fúnebre así como muy muy exagerada, ¿no? Este político sufrió alguna herida en aquel accidente. El coche de caballo arrolló a las personas y por lo visto mató a varios niños, y este político fue el que luego, un poco más tarde, incidió muchísimo entre las autoridades de la ciudad para que se cerrase
la iglesia se cambiase de sitio. Lo que es cierto y de ahí se lanza un poco toda la historia de posibles almas y espíritus que se quedan ahí un poco sin llegar al sitio donde deben, ¿no? Fíjate, Juan Enrique, es curioso porque releyendo las investigaciones que vosotros mismos habéis realizado allí, se habla de Francisco Chando, un vigilante de juguetería que fue uno de los primeros en denunciar los hechos de que algunos grandes juguetes, incluso de grandes dimensiones, cambiaban de sitio. Era lo mismo que luego... estaba justo detrás, es decir, a la espalda del edificio, donde Juan Jesús comenta que se encontraba esa tienda de electricidad, pues muy cerquita había también una tienda de juguetes que daban a la zona de la plaza de Viverrambla. Lo que es cierto es que en 1985 se instala a partir de ese momento la Diputación, la sede administrativa de la Diputación de Granada en ese lugar, y ya empieza directamente el vicepresidente José Luis Medina a hablar de insólitas desapariciones de planos y herramientas en estancias perfectamente cerradas. Es en ese momento, en diciembre de 86, cuando funcionarios como Concepción Castilla denuncian con pánico lo que está sucediendo. Lo que está pasando, sí. ¿Qué hablaban los funcionarios en concreto en aquella época? Pues se trataba de ruidos que le venían de la zona de las paredes. Aquello tenía unas dependencias que estaban separadas no por paredes en sí, sino por elementos como por mamparas de madera, ¿no? De madera y aluminio. Entonces parecía que se oía muy bien de una mampara a otra, de un lado a otro de la mampara se oían ruidos. ¿Qué eran esos ruidos? Pues archivadores que se abrían y cerraban a golpes, carpetas que caían al suelo, a lo mejor pues un bolígrafo que corría sobre una mesa y se caía hacia el suelo y bajaba por las escaleras. Los teléfonos a veces se cortaban e incluso hacían señales que al menos los funcionarios en aquel momento no reconocían. Y por las noches los vigilantes que se quedaban, los vigilantes de seguridad, bueno, pues llegaba un momento en que llegaban a oír gritos, llegaban susurros. Incluso alguno de ellos llegó a decir en algún momento que veía como apariciones plasmáticas que se movían de un lado a otro. De una figura, de una especie de entidad. Juan Jesús, una cosa importante, estabas escuchando atentamente a Juan Enrique Gómez y asentías porque estos fenómenos no son únicos, parece que es la característica típica de lo que se llamaría, y tú has investigado mucho en ello, fenómenos poltergeist, ¿no? Sí, además a colación de lo que decía Juan Enrique Gómez sobre los fetos que aparecieron emparedados, por mis investigaciones y lo que me llegaron a comentar, al parecer este convento de la Madalena del Corpus Christi, pues las damas de alta alcurnia de la ciudad de Granada, cuando alguna vez quedaban embarazadas, se recluían en el convento, al parecer abortaban, y esos son los fetos que luego más tarde se encontraron, según apuntan algunas investigaciones. Respecto a los fenómenos poltergeist, la verdad que la ciudad de Granada es muy muy especial en esto, no solamente está el caso de la Diputación, sino que tenemos el caso de la Cruz Roja. Luego comentaremos en el tiempo algunos de ellos, más. Pero lo que es cierto es que toda la digamos descripción de esos funcionarios, nunca olvidemos que eran funcionarios de Diputación y que salen a la luz pública por investigaciones como las de Juan de Enrique y otros periodistas, diciendo que no pueden seguir en aquel momento. Incluso hay alguna imagen en televisión impresionante porque algunos de los grandes archivadores, máquinas de escribir que decían que sonaban solas en pleno día, se llegan a impregnar de estampas de santos, de todo tipo de rezos, por el miedo, el pánico, quizá la superstición de algunas de esas personas que nunca se habían visto con algo parecido. Sí, hubo una situación prácticamente de terror, ¿no? Y no solamente eso, sino que luego, a la postre, a la larga, la ciudad de Granada hay casi una especie de leyenda negra en torno a este edificio, máxime porque en los últimos años, la última década, ha estado tapiado. Yo recuerdo que estuve en este edificio como hace ya, pues justo antes de que lo tapiaran, unas conferencias ahí oyendo y tal. Entonces se ha creado toda una leyenda negra sobre este edificio, y por la gente que yo hablé con ellos, que estuvieron allí investigando, pues me sorprendió mucho, por ejemplo, que en la zona del sótano me comentaban que desaparecían objetos, pero de una forma literal, o sea que dejaban objetos en habitaciones cerradas y desaparecían como por arte de magia. Esto, más como tú dices, los ruidos de las máquinas de escribir, que también son muy comentados. Y otra de las cosas curiosas es que los guardias jurados se quejaban de que por las noches, al hacer la ronda por allí, y eso fue quizás también lo que disparó ya el pánico y por lo que interviene el grupo Omega, es porque dejaban todas las puertas cerradas entre ronda y ronda, y había veces que al hacer la ronda luego las puertas estaban todas abiertas, y eso fue lo que realmente provocó el pánico en los guardias jurados, porque el ruido, hombre, obviamente lo llevaban muy mal, pero aquello fue ya lo que provocó realmente un gran pánico. Incluso hay un detalle impresionante que es la historia del jefe de mantenimiento del edificio, Manuel Moya,
que habla de que en un momento dado ve una especie de luz flotante, de semisfera, luego hablaremos de esas luces con testimonios de los que lo vieron, y que se estabiliza frente a él, y que en un momento dado él siente, estaba solo en aquel momento, en plena noche, en el edificio de la Diputación de Granada, siente como una presión de alguien que él identifica como alguien físico, como si le pusiera las rodillas en el pecho y que casi lo asfixia. Juan Enrique, estos hechos empezaron a ocurrir, ¿no?, en un momento dado. Sí, y no solamente en aquel momento, incluso después de las investigaciones periodísticas y durante muchos años, hasta casi ahora, han seguido ocurriendo. Los guardias jurados que han estado manteniendo el edificio durante todos estos años, hasta que recientemente ha sido comprado por el Ministerio de Hacienda, han seguido llamando al 091 por las noches para que acudieran patrullas de la policía, porque seguían oyendo ruidos, viendo cosas y, bueno, pues eso es lo que hablábamos antes, puertas que se han cerrado y luego estaban abiertas. Intervenciones directas del 091. Del 091 muchas noches, incluso en los archivos del 091 se encuentran los telefonemas que iban recibiendo, pues a razón de a lo mejor pues 4, 5, 6 llamadas al mes, todos los meses, durante todos estos años, porque los vigilantes no se sentían seguros. Los agentes de la Policía Nacional llegaban, hablaban con los vigilantes jurados, y ninguno de ellos, ni unos ni otros, se atrevían a volver a entrar en el edificio, ¿no? Impresionante lo que estás contando, Juan Enrique. Lo que es cierto es que durante 3 noches muy concretas, como decíamos antes, un grupo de investigadores multidisciplinar, vamos a llamarlo así, logra pasar 3 noches. Ahora vamos a ahondar, con esta nueva introducción de Carlos Barroso, la voz de este programa, vamos a ahondar en lo que pasó esas 3 noches, que desde luego no va a dejar a ningún oyente indiferente. Nunca se pudo traducir aquel mensaje. En uno de los magnetofones previamente precintado, apareció la psicofonía más extraña de todas las obtenidas en nuestro país a lo largo de la historia. Una voz desagradable, hosca, un lamento quebrado y largo que amenazaba a los allí presentes con un presagio. Os arrepentiréis, decía una voz grabada en un aparato Revox precintado por el investigador Mariano Carmona Almendros, ya fallecido, que obtuvo en una habitación completamente vacía, al parecer en el sótano, donde también había más restos humanos, en el sótano del edificio de la Diputación. Una voz, como decíamos, quejumbrosa, extraña, que vamos a escuchar, y que ruego a la audiencia de Milenio 3 que ponga mucha atención. Sería, digámoslo así, una psicofonía, pero hay que decir que es la psicofonía sin duda de las más largas, más raras y que más polémica han suscitado. En aquella noche, en aquel lugar, los investigadores, sin absolutamente nadie más, una cámara, digamos, Revox, un grabador de bobina abierta funcionando, y algo que en pleno silencio se cuela dejando un mensaje que todavía hoy, 15 años después, nadie ha logrado traducir. Según parece, dice una compañía, la primera frase, algo como tengo una lengua, desde luego nadie ha podido traducirla entera, y sobre todo un final, os arrepentiréis. Es una voz absolutamente, como he dicho, propia de una persona muy anciana quizás, y que dará mucho que hablar. Vamos a escucharla y luego con nuestros invitados vamos a intentar, hasta donde podamos como periodistas, analizarla. Esa es la voz. La escuchábamos 3 veces seguida. Los primeros informes, tanto de otorrinolaringólogos como expertos ingenieros en sonido, hablaban de que solo había una posibilidad de crear ese tipo de sonido, que sería, yo todavía no entiendo esto bien, una especie de cable de acero de distancia prácticamente kilométrica con una incisión que provocase esa vibración para hacer ese tipo de voz, o de formar de esa forma la voz. Lo que es cierto, Juan Enrique Gómez, periodista de Dial de Granada, es que en ese mismo momento prácticamente en que se graba esto, ocurren cosas casi de película de ciencia ficción, como es esa extraña herida que aparece en uno de los investigadores, Juan Burgos, y que un médico, Rodríguez Galindo,
pudo identificar prácticamente. ¿Cómo fue esa historia, Juan Enrique? Y no fue una herida, fueron dos incluso. Dos heridas. Dos heridas. Mientras el Revox estaba grabando lo que podía sonar aquí aquella noche, y a la vez que bajaban unas escaleras, Juan Burgos sintió una opresión en la mano derecha, concretamente entre el dedo pulgar y el índice, y un dolor. Retiró la mano y entonces vio como unas marcas de lo que podrían ser la dentadura o bien de un niño o bien de un perro pequeño. El médico, que era Juan Rodríguez Galindo, confirmó que esas marcas se trataban de una dentadura que tendría que ser del tamaño de un niño. Pero a los pocos minutos, cuando todavía casi no había dejado de sentir la molestia en una de las manos, le volvió a ocurrir en la otra mano. Y además sentía como una opresión que le empujaba hacia la pared al lado de las escaleras. Era el mismo momento en el que se estaba produciendo la grabación. Al mismo tiempo, Juan Enrique, hay un testimonio de una especie de arco voltaico que surge de ese hueco donde había, al parecer, según se dio en ese informe de la Asociación Omega, restos humanos de un hombre y de un niño. De ahí surge una especie de arco voltaico, e incluso, haciendo un poco un rápido repaso por lo que fue esa noche, la más dura quizás, la del 23 de diciembre del año 86, dentro de ese inmueble, se habla de la visión directa a 12 metros del grupo principal de investigadores que se quedan aterrorizados de una figura que parecía un sacerdote, de una figura con una especie de traje talar que se para ante ellos durante unos segundos. ¿Se ha especulado con quién puede ser esta figura? Sí, se le ha llegado incluso a poner nombre. Juan Burgos llegó a ver la imagen de una persona, llegó a ver un rostro. Él decía en aquel momento una frase textual. Decía que el fantasma de la Diputación puede ser un hombre de unos 45 años, con la cara cuadrada, pelo gris y una expresión de tristeza muy profunda, pero que además esa imagen casi no tenía relieve, era como muy plana. De la descripción que hizo Juan, un dibujante que teníamos en el periódico, concretamente Andrés Soria, fue elaborando un retrato robot en base a las indicaciones que le iba dando este investigador. Nariz afilada y un tanto aguileña, unos ojos pequeños pero muy profundos, las cejas estaban separadas, el mentón era pequeño y lo que eran las mandíbulas muy anchas. Bien, de esto se realizó un retrato robot al estilo de los que hacen la policía, ¿no? Este retrato se publicó en el periódico Ideal y además salió concretamente en la revista Tribuna, y también Juan Burgos lo mostró en algunas cadenas de televisión. Uno de esos días en los que apareció en televisión, le llamó una señora que vivía en la capital, vivía en Madrid, diciéndole totalmente asustada que el dibujo que había visto correspondía completamente a la cara de un antepasado suyo, de un cuadro de un antepasado suyo que ella tenía en su propia casa. Resultaba que este antepasado suyo había sido el último párroco que había tenido la iglesia de la Magdalena. El llamado Padre Benito, ¿no? Llamado Padre Benito. Al que se recordó durante esos días por activa y por pasiva, porque parecía que clamaba de alguna forma, y siempre, por supuesto, pongamos comillas, su presencia, o al menos la profanación que habían realizado en aquel lugar. Juan Jesús, me gustaría que escuchases atentamente este comentario de un especialista hablando de la voz que hemos puesto, de esa voz tan extraña, tan desagradable, que a muchos habrá sorprendido, porque es el técnico informático, ingeniero superior, Pedro Amorós, quien le pedimos, por favor, que hiciese un análisis de esa voz. Hablamos ahora, Juan Jesús, de la opinión que te produce a ti personalmente esta voz y lo que dice este experto informático que con los más modernos, digamos, sistemas de detección de sonido ha intentado buscar una explicación a esta psicofonía. Le escuchamos ahora. Para mí, personalmente, la traducción de esta voz sería: en la compañía, en lugar de hablar en la lengua o con la lengua, os arrepentiréis. Presenta unos matices distintos a otras psicofonías. Primero, se le puede encontrar el tono y el timbre famoso que caracterizan una voz y que se podría incluso asociar mediante un experto a una garganta, ¿no? Se podría incluso llegar a asociar la voz a una persona. De ahí tendríamos lo que partiría o parte de la huella foniátrica, ¿no? Cómo se puede llegar a identificar a una persona a través de un sonido, incluso hasta por la curvatura del propio paladar, ¿no? Incluso la posición de la lengua, etcétera, etcétera. Y todos estos parámetros nos los facilitan programas informáticos, como por ejemplo, hay programas como Pro Tools, como herramientas de trabajo de ingeniería en sonido, pues que nos dan algunos de los matices de los ecos de la boca incluso, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que simula esta voz es como si fuera una doble copia de la voz.
Es decir, hay un bajón de la intensidad sonora, hay una absorción energética. Si partimos de la base que la psicofonía puede ser auténtica, podríamos tomar en cuenta de que las psicofonías, según la hipótesis que yo he establecido y que, bueno, pues ampliamente que expongo en el libro sobre las psicofonías, pues se forman a partir de una serie de sonidos que hay en el ambiente. La utilización de las portadoras. Sonidos del ambiente, Juan. ¿Qué opinión tienes tú personalmente sobre esa psicofonía grabada ya en el año 86 y a la que ningún experto, vamos a decirlo así, ha dado todavía solución? Hombre, yo he oído cientos de psicofonías igual que tú y el sonido es muy peculiar, muy especial. Yo sí estoy convencido de que es real por una cosa, porque es que entrevisté a la persona que dejó allí el cassette, que es el doctor Galindo, que por su profesión pues obviamente pues no quiere hablar, no le apetece, me parece además muy bien. Desde aquí le mando un saludo si nos está oyendo, porque tengo el placer de conocerlo y de haber compartido con él muy buenos ratos. Es un grandísimo investigador, una gran persona, y como médico y como cirujano plástico de los mejores de España. Y él fue el que dejó el cassette, y entonces sinceramente no creo que en ningún momento me mintiese. Y además, tal y como comentaba Juan Enrique Gómez y como describió luego más tarde Juan Burgos en los artículos, él también me certificó, porque en la parte superior del edificio estaban solamente dos personas, que eran estas dos, Juan Burgos y el doctor Galindo. Entonces él me garantizó y me certificó efectivamente que lo que dijo Juan Burgos era cierto, o sea que este señor llevaba un medidor de campo magnético en su mano, la acerca a una pared y de repente aparece lo que él me describió como una especie de rayo que le da en la mano. Él gritó, tiró el aparato al suelo, que se rompió, y entonces al examinar el doctor la mano me confirmó que aquello era o bien el bocado de un niño pequeño o de un perro, por lo pequeños que eran los incisivos, y me dijo que era imposible además que él se lo hubiera hecho por ningún tipo de protagonismo, de afán y demás. Realmente, como no menos sobrecogedor, el cúmulo de historias que se producen esas 3 noches y que fueron a más. Una de las personas que estaba allí aquellas noches, hablábamos antes de Pilar Perry, habló también de otro tipo de voces, no esas voces que no se han hecho públicas y que se manifestaron incluso directamente, no a través de la grabación, sino voces que todos pudieron escuchar. Vamos a escuchar, por favor, un instante, todos los oyentes de Milenio 3, este documento que también viene a echar más leña al fuego en el caso de la Diputación de Granada. Otra cosa curiosa también es que se oían voces. A mí eso es lo que más me chocó casi de toda la investigación de la noche, ¿no? Porque nosotros teníamos en cada planta una grabadora que simultaneaba con unas posibles psicofonías con unas cámaras con rayos infrarrojos que iban también haciendo fotografías cada cierto tiempo, ¿no? Para ver si había unas energías, en fin, a ver si se percibía algo que nosotros no viéramos, ¿no? Y entonces allí se oyeron unas voces pues como si hubiera 3 o 4 hombres discutiendo. Hay unas escaleras muy grandes que están huecas, quiero decir que sí, unas escaleras muy grandes que van hasta la última planta, y entonces yo lo que oía eran como 3 o 4 hombres discutiendo, no se entendía lo que decían. Voces no solo grabadas, sino también captadas por las personas que componían aquella comisión Omega de investigación. La primera, que a nivel oficial, otorgados, digamos, o facilitados el pasaporte concreto y tan extraño en este país para investigar un fenómeno paranormal, hubo en Granada en aquel diciembre del año 86. Juan Enrique, ya para finalizar, yo sé que como periodista uno es difícil y tiene que quedarse en el terreno del objetivo, pero tú, después de toda esta investigación que tantos ríos de tinta hizo correr, ¿con qué opinión te quedas? Brevemente, ¿qué nos podrías contar de tu impresión personal de lo que ocurrió en aquel lugar? Hombre, yo tengo que decir claramente que tengo que creer que las personas que hablaron de todo esto, tanto a los funcionarios como a los vigilantes jurados, como el equipo del Grupo Omega, en ningún momento han mentido. Es decir, ellos no han inventado ninguna historia. Ellos creen firmemente en que lo que están diciendo es la realidad de las cosas. La psicofonía no ha sido... estoy convencido de que ellos no han manipulado nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tengo que creerles. Ahora bien, creer en la existencia o no de ese fantasma, de ese espíritu del Padre Benito o de quien pudiera ser, eso ya entra dentro de otras consideraciones. Ahora, todo el mundo coincide en lo mismo. Allí pasaba algo y durante muchos años se ha pensado que sigue pasando. De hecho, en este momento se está remodelando el edificio
y el edificio, lo primero que se ha hecho con ello, que se va a ubicar en las nuevas oficinas del catastro, lo primero que se ha hecho ha sido abrirle grandes balconadas, porque durante todos estos años ha sido como una especie de búnker de hormigón que no tenía ni una sola ventana. Un edificio de 3 plantas y sótano, bastante grande, con una superficie importante, y no tenía ni un solo respiradero. Ahora las ventanas, la gente incluso de esa zona dice que por fin el fantasma se va a poder liberar. La gente se sigue acordando del fantasma. Ha sido absolutamente gratificante contar contigo, Juan Enrique. Esperemos que esta historia no dé mucho que hablar, pero al menos aquí hemos intentado, como decíamos antes, arrojar luz. Estamos seguros que ni tú, ni nosotros, ni nadie puede saber qué se escondía allí en la Diputación de Granada. Un placer hablar contigo y bienvenido cuando quieras de nuevo a Milenio 3. Un abrazo. Gracias. Decíamos antes que Granada es un lugar donde desde luego la palma en lo paranormal, por así llamarlo, así decirlo, se lo lleva el caso de la Diputación. Pero estaríamos muy equivocados si pensamos que solo ha ocurrido este suceso. Ha habido muchos más, quizá no de tanta repercusión social, pero desde luego los... En Granada hubo casos espectaculares, como el de la Cruz Roja, tantos otros que se quedaron ahí, en las puertas de la información regional. Y con ellos, aunque sea brevemente, vamos a intentar terminar este programa. Volvemos en un segundo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Granada, ciudad de misterio, sin duda alguna, ¿no, Juan Jesús? Granada es una ciudad muy especial, a la que amo, es mi tierra, aunque ahora esté aquí en Madrid y posiblemente nunca vuelva más allá a vivir, pero es una ciudad muy muy especial. En el fenómeno de los poltergeist, posiblemente la ciudad de España donde más casos hay registrados e investigados. Uno que tú descubriste y que tú diste a conocer y que es, algún día hablaremos de él en profundidad, como hemos hecho hoy o hemos intentado, de la Diputación de Granada, es el caso de la casa de verano de Federico García Lorca, ni más ni menos. Sí, aquello se formó un revuelo terrible a nivel de medios. De repente me vi entre diarios como Telecinco, Antena 3, me sacó hasta José María Carrascal, y bueno, aquello pues igual que Diputación, pues en aquel momento pues sí dio un permiso para investigar, y en este caso pues tuve que colarme, ¿no? 2 noches en la casa. Es la única vez... No fuiste por la vía oficial, en este No caso. fui por la vía oficial, y tampoco en la Alhambra, que también estuve haciendo lo mismo, investigando poltergeist en la Alhambra, ¿no? Bueno, creo que por encima de la política tiene que estar la investigación, ¿no? Y dar a conocer a la gente como periodista los casos que llegaron. ¿Qué ocurrió en aquella casa? Fue muy especial, porque yo tuve contacto con el guardia jurado que estaba allí, y bueno, pues me comentó que por la noche él oía ruidos extraños. Pude también cotejarlo con otro guardia jurado más, porque la verdad que la historia era bastante cuanto menos curiosa. En concreto me decía que es como si de vez en cuando alguien golpease el piano. Si alguien aporrease alguna vez el piano, se oían el crujir de las vigas, ruidos de pasos, cambio brusco de temperatura, una serie de fenómenos bastante extraños. Entonces obviamente había que investigar allí, estar allí, pues para poder cotejarlos e investigarlos a fondo, ¿no? Yo pasé 2 noches en la casa museo de Federico García Lorca y he investigado muchos años fenómenos poltergeist, he dormido en muchas casas donde hay fenómenos poltergeist y jamás vi algo extraño, salvo una de las noches que pasé en esta casa. ¿Qué viste? En concreto, junto con un guardia jurado y miembros de la investigación de Sociedades Biofísicas Vittelhaus, lo que vi exactamente fue una mecedora moverse sola cuando bajábamos con el guardia jurado del piso superior. Este señor, al ver la mecedora que se estaba moviendo, se puso pues prácticamente histérico. Recuerdo que me cogió del brazo, bajó junto a la mecedora, la paró. Entonces yo empecé a preguntar, a intentar racionalizar lo que había pasado, ¿no? A preguntarle pues si había algún tipo de corriente de aire que hubiera podido pues mover aquella mecedora o algo. Entonces me comentó que no, que todas las ventanas del edificio tienen unas pequeñas pastillas que en cuanto se ve alguna ventana salta la alarma, porque allí por ejemplo ya está manuscrito de Dalí, ¿no? Aquello se movió, yo lo vi y no sé cómo ocurrió. También otra cosa muy curiosa es que delante de las personas que estábamos y de aquella noche, una brújula se volvió loca, concretamente en mi mano, justo muy cerca del piano y del cuarto de recreo que tenía Federico García Lorca. Nos ocurrió 3 o 4 veces, y también en el salón comedor, justo al lado de una de las mesas que hay allí. Entonces fue una noche realmente sorprendente. La segunda noche que estuvimos allí no pasó absolutamente nada extraño, pero la primera noche pues quizás también cambió mi vida como investigador, porque de oír cientos de testimonios pasé a ver una realidad que me sorprendía, efectivamente. Juan Jesús, un placer. Ese libro, recuérdenlo, Operación Al-Ándalus, 20.000 kilómetros en busca del misterio por tierras andaluzas, y desde luego estás invitado a volver aquí para hablar de esa ciudad llena de historia y llena de personajes, quién sabe si reales, quién sabe si imaginados, como el padre Benito, o lo que queda de él, o la energía que queda de él, que parece ser
que desde algún punto del tiempo y el espacio sigue clamando atención. La Diputación de Granada, el caso de la Cruz Roja, el caso de Federico García Lorca, su casa de verano, muchas historias que un día seguiremos aquí analizando. Un abrazo muy fuerte, Juan Jesús, y gracias por haber venido. Un placer estar contigo, Iker. Nos lo habíais pedido, entrar, esbozar al menos un poquito la historia que hay en la Diputación de Granada. Y lo seguiremos haciendo, porque estoy seguro, algo me da, que volverá a haber sucesos extraños. Hay personas que nos han informado ya desde Granada que ha habido de nuevo denuncias sobre este asunto. Serán en todo caso noticias, porque ocurrirán ahora mismo, y en Milenio 3 no solo hablamos del pasado, aunque en este caso así ha sido, sino que intentamos hacernos eco del presente, de un presente distinto que estoy seguro de que casi nadie les cuenta. El informativo, las noticias, el otro informativo que hacen Carmen Porter y Carmen. En la iglesia de la ciudad de Metán, en la provincia de Salta, ha aparecido el rostro de un Cristo dibujado sobre la piedra. Lo curioso es que han realizado algunas pruebas químicas a la imagen con productos abrasivos y disolventes químicos, pero el dibujo ni se borra ni se altera. El párroco dice que es una llamada a la conversión y una bendición para el pueblo argentino, y al mismo tiempo abre las puertas de la iglesia a cientos de personas que acuden para pedir sus particulares milagros. Enseguida nos iremos a Argentina, será después de conocer otros asuntos en los titulares de Carmen Porter. El Episcopado español publicará por primera vez un manual de exorcismos. Se está celebrando el juicio contra un adolescente acusado de apuñalar a una anciana y beberse su sangre. Convocatoria en México para seleccionar un retrato del indio al que supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Será realmente un milagro la aparición de la cara de Cristo en la ciudad argentina de Metán, o un simple gancho de fe al que se agarra la población en estos momentos de crisis? De momento no se sabe más que ha aparecido un dibujo del rostro tradicional de Cristo sobre el suelo de una parroquia que está llamando a cientos de fieles y que por mucho que lo intentan ningún producto le afecta. Lo cuenta la corresponsal en Argentina, Isabel Cuevas. La aparición de una imagen del rostro de Cristo en una iglesia de una ciudad argentina ha generado una gran conmoción entre los fieles y los vecinos de localidades cercanas que se acercan para pedir trabajo y salud, entre otras muchas cosas. El rostro de Jesús fue visto el pasado 9 de julio en una baldosa del suelo de la parroquia Señor del Milagro, en la ciudad de Metán, en el norte de Argentina, y desde entonces miles de personas han visitado el templo. 3 mujeres fueron las primeras que observaron el rostro de Cristo muy bien definido en el suelo. Se percataron de ello cuando se encontraban rezando en una de las capillas del templo. Al correrse la voz, muchos argentinos han comenzado a llegar desde distintos puntos de la zona y forman largas filas para entrar en la parroquia, a donde han acudido muchos enfermos para sanarse. Algunos han señalado que este es un mensaje de Cristo que quiere transmitir a los argentinos confianza para afrontar la crisis. Las personas que han visitado el Templo Mayor de Metán sostienen que el rostro de Jesús es casi perfecto y que pese a los intentos por borrarlo permanece dibujado en trazos grisáceos sobre la baldosa, que es de tamaño mediano y de un material granítico. La Iglesia española está preparando un libro en el que explica cómo realizar exorcismos. El motivo es el rápido aumento de sectas satánicas en España, sobre todo en la zona de Levante. El manual se encargará de detallar los distintos tipos de posesión demoníaca, así como las formas de combatirlas. Carmen. El texto incluye las recomendaciones de actuación de la Santa Sede para luchar contra el demonio, así como los distintos tipos de rituales. El ritual de los exorcismos será el primero que se edite en nuestro país y distingue entre la obsesión y la posesión diabólica. La normativa vaticana recomienda la existencia de un exorcista por diócesis y, según el Código de Derecho Canónico, los elegidos deben ser sacerdotes piadosos, doctos, prudentes y con integridad en la vida. En Gales, en el Reino Unido, ha comenzado el juicio contra un joven de 17 años que el año pasado acabó con la vida de una anciana de 90 mediante un rito macabro. Le sacó el corazón y se bebió su sangre. Nos cuenta los detalles la corresponsal de la SER en Londres, Begoña Arce. El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre. Una anciana de 90 años fue asesinada a puñaladas en su domicilio, un tranquilo pueblecito del norte de Gales. El asesino había extraído el corazón a la víctima. El órgano fue hallado envuelto en papel de periódico dentro de una cacerola. A los pies del cadáver estaban los atizadores de la chimenea colocados en forma de cruz. Había también signos evidentes de que alguien había estado bebiendo la sangre de la víctima. Un mes más tarde, la policía detuvo a un joven de 17 años obsesionado con los vampiros. Sus huellas fueron halladas en el lugar del crimen. En su domicilio había revistas y material sobre vampirismo. También había consultado páginas en Internet sobre este tema. El menor está siendo juzgado en estos momentos. El fiscal le acusa de sacrificar a un ser humano y beber su sangre para poder alcanzar así la inmortalidad. El Consejo Nacional de Investigación estadounidense ha pedido a la NASA que prepare una futura expedición a Plutón, el planeta más alejado del Sol.
Sol. Los científicos norteamericanos consideran que ahí podría encontrarse la respuesta al origen de la vida en la Tierra. El Consejo Nacional de Investigación pidió la exploración de Plutón y el cinturón de Kuiper, en donde está ubicado el planeta, porque en esa región podrían estar las primeras pistas de cómo se generó la vida en la Tierra. La NASA podría realizar misiones entre el 2003 y el 2013 para descubrir cómo se desarrolló la vida en la Tierra y si existe vida extraterrestre. Para ello tendrán que enviar una serie de aeronaves espaciales robóticas. La ciudad leonesa de Sahagún vive estos días un particular encuentro de juglares. La ciudad cambia para revivir la época medieval en la que estos peculiares trovadores hacían las delicias de reyes y señores feudales. Radio León, Yolanda Martínez. El primer juglar que se conoce es de la población leonesa de Sahagún, donde también se fundó la primera escuela de estos personajes de lírica y teatro. Los juglares recorrerán los rincones de la localidad con antorchas y faroles, acompañados por los personajes de la época, el trovador, el clérigo, la prostituta o el hereje, que irán invitando a los vecinos a participar en actividades de teatro, degustaciones gastronómicas o la quema de brujas en un particular aquelarre donde no faltará el conxuro de la queimada. También los contadores de historias intentarán conquistar los oídos del público, que elegirán al que crean el mejor contador de fantasías, remedios o saberes. El grupo catalán Histrionic se encargará de recrear a los juglares de Sahagún, localidad leonesa del Camino de Santiago. Les contamos ya otras noticias de forma breve. Detenidas 4 personas en Ucrania acusadas de asesinar y devorar el cadáver de una joven y de realizar prácticas satánicas. Los presuntos criminales, 3 hombres y una mujer, llevaron a la víctima a un bosque donde la asestaron 2 puñaladas en el corazón. Más tarde, según fuentes policiales, le arrancaron el cuero cabelludo, la cortaron la cabeza para luego hervirla y comérsela. La policía halló muchos libros de magia negra en el domicilio de uno de los sospechosos, por lo que se supone que pertenece a una secta. Y en México se busca rostro para el polémico futuro beato Juan Diego. Valerio Gómez, un artista mexicano, ha preparado una convocatoria para seleccionar el mejor retrato que se haga del indio Juan Diego, a quien supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe. El retrato elegido se exhibirá durante la canonización de Juan Diego, ante la polémica que existe entre varios representantes de la Iglesia que niegan la existencia histórica del indio. Pues por hoy ya hemos terminado, pero lo anunciamos ya. La semana que viene regresaremos con más noticias en Milenio 3. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAF. Y con esta sintonía, Carmen Porter y los mails que habéis enviado a... Los mails que nos han enviado a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Olga López nos dice que si podemos hablar algún día de humo y la supuesta correspondencia de los humitas. Lo haremos. Jordi Bonillo nos dice que además de enviarnos unas fotos sobre el Machu Picchu en las que se ve un rostro muy especial del que algún día hablaremos, nos dice que si es verdad lo del viaje a la Luna o es un montaje made in USA. Pues no lo sabemos, lo intentaremos descubrir. Capax nos pregunta sobre alguna página web que trate estos temas. Bueno, la página amiga de este programa, www.ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Katia Rocha. Bueno, pues los mensajes en el contestador cada vez son más abundantes. Nos tienen que llamar al 91 532 45 32. Los ganadores del libro La Gran Impostura sobre el caso del 11 de septiembre de la semana pasada son Luis Custodio, Mónica Hacendado, Rosa Marina, Roberto González y Severino Torregroso. Esta semana regalamos 5 libros: Operación Al-Ándalus, coescrito por Juan Jesús Vallejo, invitado de hoy, editado por Corona Borealis. Nos vamos, no hay tiempo para más. Sean muy felices. Esto ha sido Milenio.